Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 8 de enero del año 2025, nuestro primer programa de este año. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, como decía, estamos en este primer programa del año 2025, primer cuarto del siglo XXI. Bien, todos hemos pasado momentos gratos, agradables, también de los otros tristes, a ratos con tensiones, a ratos con bulla, silencio, luto. Ha habido de todo en este tiempo. Bueno, es nuestra vida, es eso, ¿no? O sea, nuestra vida es multifacética en ese sentido, porque estamos vivos y esa es, gracias a Dios, es la ventaja que tenemos hoy. Estamos vivos. He querido empezar este primer programa, este año, como se dice, con el pie derecho, porque creo que una de las situaciones más complicadas que se viven en estos días y en este tiempo es nuestra inconformidad con muchas cosas. Nos sentimos inconformes porque ganamos X cantidad. Nos sentimos inconformes a ratos por el desorden, por la bulla, por la política, bueno, todo lo que influye. Y tenemos que darnos cuenta que todo eso que influye está siempre de afuera hacia adentro. Es decir, estamos preocupados de lo que sucede en el mundo aparte y no preocupados de nosotros y nuestra salud. Tuve un pequeño percance de salud y puedo apreciar mucho más el tiempo de vida que uno tiene. Para lo cual es que todos debemos llegar a un grado de madurez. Y para ese grado de madurez tenemos que haber pasado por esa etapa de sangre, sudor y lágrimas, porque estamos en este mundo, como decía, que respira a nuestro alrededor una serie de aspectos que nosotros sin estarlos viviendo los estamos asimilando. Y debemos preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra madurez personal para enfrentar todas estas situaciones? Más aún si somos padres o somos abuelos y tenemos responsabilidad sobre una familia. Lo que suceda en la familia también nos sucede a nosotros. Y mientras más grande la familia, a veces más grandes son los problemas. Pero cada cosa tiene su sitio y cada momento tiene su oportunidad. ¿Te conoces a ti mismo? Esa es una pregunta que todo el mundo hace. Los médicos, por ejemplo, en ahora que tuve que pasar por algunos chequeos, me preguntaban, ¿tú te conoces a ti mismo? ¿Sabes? Yo siento, yo sé que siento, ya, pero resulta que como soy hipertenso, soy asintomático, es decir, no tengo ningún dolor de cabeza ni nada, sino que se me presenta la alta depresión. Y eso puede resultar peligroso. Pero claro, yo me siento bien porque no siento nada. Y lo contradictorio a este tema es que para cuidarme debería sentir algo, ¿ya? Entonces,
Ese, te conoces a ti mismo es como quisiera iniciar este año, haciendo un análisis de nosotros mismos, no de mí, sino en general del ser humano. Generalmente cuando nos preguntan esto, nos hacen esta pregunta: ¿quién eres? ¿Te conoces a ti mismo? Inmediatamente nos vamos a trasladar en forma automática a nuestro pasado, porque ahí radica el inicio de todo. Pero resulta que el pasado a veces no fue lo que hubiésemos querido, pero no lo podemos escoger. Y tenemos que saber también que tenemos que aprender a tener una buena percepción de lo que hoy sucede. El pasado es un recuerdo. Ahí hubo acciones, hubo de todo. Formaron mi carácter, me formaron como ser humano, sí, pero ya no puedo revivir esas cosas. Solamente quedan en mi recuerdo como eso, recuerdos. Hay que tener entonces una buena percepción de la realidad. ¿Qué es lo que me rodea hoy? Estoy en este año 2025, dependiendo de la edad de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, tendremos más o menos años. Pero este año yo cumpliré 76 y hacía cálculo, entonces quiere decir que yo pasé 75 navidades, 75 años nuevos y años viejos. Entonces, y si hacemos ese ejercicio cada uno de nosotros, entonces podemos entender claramente que tenemos una clara opción hoy en nuestras realidades. Y eso nos lleva a tener una estabilidad emocional. ¿Y qué es la estabilidad emocional? A ver, momentos de cólera, momentos de ira, momentos de alegría, de risa, sonrisa y chistes, carcajadas, habrán y son parte de nuestra naturaleza, porque si no lo sintiéramos, estaríamos muertos. Tener un proyecto de vida coherente y realista sería lo ideal. ¿Y qué es un proyecto de vida? Parte ya la has caminado. ¿Cuánto te falta por caminar? Solo Dios lo sabe. Pero mientras tanto, hoy es el día que tengo que aplicar todas aquellas cosas que conozco, que viví, que vivo y que planifico para adelante, que quiero llegar a ser y quiero llegar a tener. Debemos pensar también en nosotros, a ratos egoístamente, nosotros como seres humanos. Un padre de familia debe tener muy claro que su responsabilidad está en la parte de mantener económicamente a la familia, de darles y brindarles seguridad, estabilidad emocional, también económica, y cubrirnos hasta donde la sábana dé, no más allá. Entonces, tener un buen equilibrio entre nuestro sentimiento y nuestro cerebro es lo adecuado. Debemos equilibrarlo para poder disfrutar más de la vida y menos del estrés que podemos tener. Hablaba con una persona y me decía, pero este sistema de hacer un plan de vida es complejo. Bueno, no es nada fácil. Claro que es complejo. ¿Por qué? Principalmente porque tengo que entrar a analizarme quién soy, porque por ahí empieza. Cuando a mí me tocó hacer esto hace 30 y casi 32 años, me costó muchísimo, porque tenía que descubrir quién era, para qué había venido a este mundo. Yo sufrí en esa época, estaba empezando mi recuperación de la vida alcohólica, pero la vida alcohólica no está fuera de mí.
está dentro de mí. Por más de que ya la pasé, ahí quedó, ahí está. Lo que hice, lo que realicé y todo en esa época, no lo puedo borrar. Lo que tengo que hacer es no vivirlo nuevamente. Tener una buena educación, y me refiero no tanto a educación universitaria o maestrías y todo, sino educación son los conceptos propios de mi vida, es decir, alimentación, descanso, trabajo, ejercicio, etcétera. Entonces son hábitos que debo tener y que debo desarrollar. Pero todo eso dependerá de la voluntad que yo le ponga a eso. Es decir, desarrollar todo esto requiere en que yo esté dispuesto a. Y una de las cosas más importantes, aunque ustedes no lo crean, es el sentido del humor. Porque quien ríe es saludable. Había en la revista Selecciones, no sé si ahora hace tiempo que no compro Selecciones, había una parte de la revista que decía, la risa remedio infalible, y tienen toda la razón. ¿Cuántas veces me río? En vez de estar viendo tantas redes sociales y tantas situaciones críticas que estamos viviendo, hay muy buenas eh, cómicos, generalmente más antiguos, que tienen una calidad de chistes que realmente provoca reírse. Asimilé esta situación del buen humor. La asimilé hace tal vez medio año y todos los días escucho por lo menos 5 minutos de estos chistes sanos, no zánganos, sino sanos. Y he decidido reír. A partir de este año dije, voy a hacerlo en la mañana y en la noche. Porque si me despierto y no veo noticias, no veo televisión, no veo periódicos, eso ya hace muchos años. Eh, y si incluyo esta risa, humor, es el remedio infalible realmente, entonces amanezco el día alegre. Y en la noche, antes de dormir, escucho otros 10 minutos. Entonces me voy a dormir tranquilo. Logré romper las situaciones del día con el buen humor y pasar al sueño. Se lo recomiendo porque tiene un sentido maravilloso. Y también debemos tener conciencia de toda una serie de normas, leyes que nosotros tenemos que cumplir como seres, como ciudadanos que somos. Para ello tenemos que tener criterios morales, criterios éticos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos en ese sentido? Cuando nosotros éramos estudiantes teníamos unas materias que hoy ya no hay, pero dicen que van a regresar. Una de ellas era la ética, la lógica y la urbanidad. Teníamos clase de eso. Urbanidad la teníamos una vez a la semana. Yo estudié en una academia militar al principio de mi adolescencia. Y lo primero que nos enseñaron es que deberíamos tener un pañuelo en el bolsillo, pero el pañuelo debería estar limpio. Y nos revisaban los pañuelos. Entonces, claro, hasta esa edad nosotros no usábamos pañuelo. Empecé a usar pañuelo y hoy uso pañuelo. Pero tiene que ser limpio, blanco, transparente. Nada si lo ensucio, lo lavo. Pero esa parte fue ir creando la disciplina en uno, agarrándonos de ciertos aspectos, como por ejemplo un pedazo de tela que se llama pañuelo.
que te sirve no solamente para sonarte la nariz, sino para secarte el sudor, para limpiar los lentes, para cuando te mojan las manos y no hay una toalla. O sea, tiene un sentido de ser. Increíblemente, cuando yo le pregunto a algún joven, enséñame tu pañuelo, me dice, ¿qué es eso? Ya no hay pañuelo. Ya es muy difícil que la gente use, los jóvenes no lo usan. Pero para ello también tenemos que, cambiando ya y siguiendo con el tema principal, tenemos que ver cuáles son nuestros sentimientos, qué sentimientos tenemos realmente. Exploremos nuestros sentimientos. Para ello, ¿qué son los sentimientos? El amor, la ira, odio a veces. Todo eso tiene que ver con nuestros sentimientos. Pero cuando entramos en ellos y vemos qué es aquello que nos produce estos sentimientos, vamos a encontrar, muy probablemente, o por lo menos yo lo encontré, que el amor es la base de todos ellos. El amor a tu cónyuge, a tu familia, a tus hijos, a tus padres. Y lo contrario es el resentimiento. Es decir, resentimiento. O sea, dejo a un lado el sentimiento, ese sentimiento maravilloso, positivo, y empiezo a asimilar lo contrario. Entonces, debemos tener, decía algún psicólogo, debemos tener un catálogo de los sentimientos que debemos conocer claramente que nosotros estamos y somos más propensos. Tenemos que ver muchos aspectos respecto a esto. Es claro que nuestro estado de ánimo cambia en el transcurso de una hora o de un día. Pasamos de lo más alto a lo más bajo. Y tenemos que mirar exactamente qué es lo que nos provoca o nos produce ese, ese sentimiento. Porque hay cosas que yo podría evitar para no sentir ese mal momento. Y una de ellas, increíblemente, es el silencio. Estudiando el silencio, porque hay que estudiarlo, encontré algo que me llamó mucho la atención, que dice que el silencio es la mejor forma de expresión o la mejor forma de lenguaje corporal que tenemos los seres humanos. Y hasta que no estudiaba eso no lo hubiera entendido. El silencio es la pausa. Esa pausa que tenemos en una discusión. Así como los que hemos jugado básquetbol, por ejemplo, o los que vemos básquetbol, existe el tiempo afuera, time out. En una discusión, el time out es imprescindible, porque cuando hay discusión, hay violencia, hay palabras que se salen, hay deseos no deseados que se dicen. Entonces, el silencio entendí y encontré que es la mejor forma de comunicación y que nosotros tenemos que aprender a manejar los momentos de silencio. ¿Para qué? Para que podamos divisar las cosas que realmente nos suceden. A veces nos convertimos en personas fuera de nosotros porque perdemos el control. A ver, todos perdemos el control, pero hay que saber que no podemos dejar que se nos vaya de las manos, porque yo puedo perder el control,
Pero si guardo silencio, no voy a herir a nadie. Si en cambio hablo, ofendo, insulto, queda una herida muy grande. Hay que saber dar y recibir el amor. Y parte de este silencio es el amor. Cuando hay los análisis del matrimonio, o sea, la pareja, se da cuenta uno, y nos hemos dado cuenta todos, si nos hemos percatado, que los esposos no son exactamente iguales. Es decir, el carácter y la forma de ser de cada uno es completamente opuesta. Entonces, eso es lo que permite la armonía, porque si fuéramos iguales, seríamos como perro y gato. En la diferencia está la felicidad. El ser, el saber dar y recibir. Y dentro de dar y recibir están los buenos y los malos momentos. He perdido dos amigos muy queridos en este tiempo y uno llega a extrañar a esos amigos. Tal vez no nos veíamos todos los días. Sin embargo, cuando nos veíamos, profundizábamos en la amistad, compartíamos, chachareábamos, hicimos bromas, pero también hablamos cosas serias. Ellos ya no están, son como el preámbulo de una partida, pero lo importante es la relación de dar y recibir amistad, ser correspondido en la amistad, ser capaces de tener proyectos comunes con nuestra familia, por ejemplo, construir algo, eh, armar un rompecabezas de 10.000 piezas, o sea, hacer algo que nos obligue, entre comillas, a tener que utilizar nuestro ingenio, nuestras fortalezas y debilidades en este proceso de compartir, saber dar y recibir, saber dar un consejo, saber recibir un consejo. Tener una buena comunicación es otra fase importante, porque llega un momento en la vida, especialmente en la vida de matrimonio, en que pensamos que la otra persona, nuestro cónyuge, nuestra otra mitad, como yo lo pienso, ella ya tiene que saberlo, o ella piensa que yo ya tengo que saberlo. Pero no somos adivinos. Simplemente eso demuestra no un estado de no comunicación, sino más bien un estado de comunicación extrema, porque conociéndonos como somos, cada uno distintos, entonces nuestros actuares damos por hecho que se haría de esta o de otra manera. Ahí está el error. No necesariamente, porque tengo que ponerme en los zapatos del otro para asimilar como el otro asimilaría lo que yo digo. Conocer esta metodología de amor, amor conyugal, amor familiar, amor por los amigos, especialmente cuando se van, uno dice cómo se los extraña, las tertulias y todo lo demás. Es cuál es la metodología que yo uso para querer a las personas. Es bueno saberlo, es bueno investigarlo. Y también tengo que aprender a gobernar mis sentimientos, porque si falleció un amigo,
Lo acompañé al sepelio, al entierro, pero yo no me enterré con él. Él se llevó parte de los recuerdos de una relación de amistad, pero yo quedé vivo y yo tengo una misión todavía que cumplir en mi vida. Sabiendo que vivimos en una sociedad muy agresiva a ratos, y en este punto hay algo que a mí me complica la vida realmente, es cuando salgo a algún sitio manejando y veo a los motociclistas arriesgar la vida a cada momento. Es impresionante. Parece que salen con el deseo de no regresar y no hay autoridad que los pueda parar. Y si uno llega a topar a uno por la debilidad del vehículo que es la moto, uno termina siendo el culpable. Y lo más irresponsable que hay es andar haciendo esas piruetas con familia. Es claro y es entendible. Ese es el vehículo familiar. Pero si voy con mi familia, incluso si voy en un automóvil, tengo que tomar todos los cuidados. Pero hoy salir es exponerse y tiene uno que estar con 6 sentidos para no llegar a toparse con un caballero de estos. En contravía, yendo por la vereda para avanzar más rápido. La vereda es para los peatones, pero se ha convertido en vía para motos. Lamentablemente las autoridades no están sancionando y debería haber una campaña muy fuerte. A personas que la encuentran haciendo una infracción en moto, la moto la guardan por 3 días, sin apelación. Hay que tener mano dura. ¿Por qué? Ellos salen a arriesgarse todos los días y termina uno siendo el, la víctima del accidente porque el carro pesa más que una moto. Y es a ratos injusto que el conductor tenga, el chofer común y corriente, tú, yo o cualquiera, que vamos respetando la norma de tránsito, tengamos que ser detenidos, multados, nos quitan el vehículo por el hecho de que una moto chocó con nosotros, contra nosotros. Este es un acto de inconsciencia tremendo que merece que como ciudadanía empecemos a poner el ejemplo. No se diga que también hay carros, vehículos, automóviles, camiones, buses, que hacen lo que les da la gana. Entonces vivimos en una autocracia total. Cada uno es dueño de su espacio, sin respetar al otro. Entonces estamos viviendo estos problemas. Salir a cualquier sitio resulta ser una pesadilla. La tensión es tan fuerte que a rato yo digo, ¿cuándo existirán los drones personales para uno ir por arriba más bien, para no arriesgarse cada día que uno sale a rodar en su vehículo? Hay ciertos aspectos también que se están empezando a tocar muy fuertemente en algunos círculos de personas con las que yo comparto. Hemos empezado a descubrir algo muy fuerte que está empezando a ser complejo y que puede atacar a todas las edades. Es el tema de la pornografía. Pornografía que hoy tú la encuentras en el cine, en YouTube,
en las redes sociales, pero muchos casos no son artistas, son personas. Me tocó atender a una persona, una pareja, que estaban muy acontecidos porque su niña de 13 años había hecho este sexting, es decir, se desnudó frente a la cámara del teléfono y subió su foto desnuda a las redes sociales de los amigos. Y le llega al padre la foto. Pónganse ustedes, yo me puse, en los zapatos del padre. Provocó esto un hecatombe familiar. Y claro, cuando se habla con la chica que por qué lo hizo, dice, todos lo hacen. Lo que yo no pensé es que lo iban a poner en otra red social que no sea la de los compañeros. Entonces se prioriza y se valoriza la red de los compañeros que admite todo. Pero si sale de ahí, entonces no. Son códigos internos que existen. Pero la pornografía hoy está creciendo a nivel mundial. Es, no, cómo se multiplica es impresionante. ¿Mm? ¿Qué estamos haciendo como padres? Hay una situación que a veces se menciona, que nosotros, el caso, hablo de mi generación, fuimos muy respetuosos en ese sentido, muy respetuosos. Y fue una generación en que los padres no nos dijeron nunca nada. Cuando nosotros somos padres, que tenemos a nuestros hijos de otras generaciones, ¿verdad? Eh, Se empieza a abrir un poco más el diálogo familiar, porque algo tan sencillo como que nosotros no tuteábamos a nuestros padres. Hoy mis hijos me tutean y es la evolución de las generaciones. No es falta de respeto. Nosotros teníamos un respeto demasiado profundo, tal vez muy arraigado. Era parte de la educación de esa época. Hoy hay más libertad de comunicación. Sin embargo, a ratos hay más libertinaje y algo tenemos que hacer. Se concluyó un grupo de personas en que es bueno que los padres hablen con los hijos y enseñen la moralidad que se debe tener y el respeto con el cuerpo de uno mismo. Y hay que hablar a partir de los 6 años. Porque cuando ya llegamos a hablar en la pubertad o la adolescencia, la entrada a la adolescencia, es que el chico o la chica están empezando a descubrir su vida sexual. Es natural, es normal. Pero si tienen ciertos principios desde los 6 años, van a tomar ese desarrollo de una manera personal, no grupal. Y ahí radica el problema. Los padres debemos aprender a tocar estos tópicos con nuestros hijos. El diálogo familiar ha cambiado mucho. En mi época de juventud, no existía. Los padres ordenaban. Las conversaciones no eran comunes. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos escuchar las conversaciones de los mayores. Y nos decían, vayan a jugar al patio porque estamos hablando entre mayores. Y así era. Entonces no había comunicación. Ahora los chicos tenemos comunicación
con mis nietos, con mis hijos. Tenemos comunicación muy abierta de cualquier tema. Es decir, esa compartir información, ese poder tener ese acercamiento, nos hace entrar en mayor confianza, porque ahí sí, nosotros, los mayores, podemos empezar a imponer. Claro, bueno, perdón, la palabra no es imponer, sino exponer. Porque siempre que uno dice, en mi época, los chicos hoy dicen, ya vas a regresar a tu tiempo. Ha cambiado, es otros tiempos, sí, pero hay cosas que no deben ni han cambiado. Es bueno hablar de nuestro pasado, porque así los nietos escuchan cómo eran antes las cosas. Si tú eres abuelo y estás viendo ahora el programa, ¿cuántas veces tus nietos te han preguntado cómo pudiste vivir sin un celular? Y analícenlo ustedes también. Nosotros nos íbamos a jugar pelota en vacaciones, por ejemplo, salíamos a las 10 de la mañana a buscar un campo, a jugar pelota, llegábamos hechos una mure, 12 en punto, porque 12:30 nos sentábamos a la mesa y había que bañarse para estar bien acicalado para sentarse en la mesa. Y después, nuevamente a las 3 nos íbamos a seguir en el peloteo. Pero no había celulares, no había GPS, perdón, nadie que nos pueda vigilar. Había una conciencia de educación muy fuerte y respeto a los padres. Hay, en este marco que estamos hablando en el año 2025, también tenemos que ver que los años y las generaciones que cambiaron y siguen cambiando empiezan a tener nuevas modas. Y dentro de esas modas está el tema de la pornografía, que hay que abolirla. Nosotros la única forma de dejarla fuera de base es hablar claramente qué significa pornografía, qué significa el tener ese respeto a uno mismo y a su cuerpo. Entonces podremos estar frenando esta situación tan delicada y a veces dolorosa para, por ejemplo, estos padres que vieron en escena a su hija. La madurez o inmadurez de los sentimientos hoy es bien compleja. Estamos viendo un mundo que vemos guerras, vemos conflictos, vemos aquí mismo batallas electorales, empezamos a escuchar una serie de cosas. No encontramos la razón de la sin razón y nosotros estamos preparados para todo esto. Nuestra obligación es estar preparados. Nosotros debemos tomar acciones claras de protección a nuestra familia y a nosotros mismos. Porque no podemos estar metidos bajo la mesa porque la delincuencia está desbaratada. Tenemos que tomar precauciones, sí, pero no podemos vivir pensando en la delincuencia. Hay personas que piensan solo en eso y terminan con un estrés tremendo que produce otras enfermedades. Tenemos este mundo que está evolucionando y revolucionando, a donde las culturas poco o nada importan, sino que importa la ley del más fuerte. Y no es que nosotros seamos débiles, sino que las tendencias empiezan a manejarnos. Y las tendencias hoy, lamentablemente, muchas de ellas son contrarias a nuestros principios.
Nosotros somos católicos. La radio es una radio católica, la voz de María. Y hacemos nuestros programas dirigidos a católicos que escuchan nuestros programas. Pero a ratos parecería que estando aquí en el micrófono y haciendo los programas, nos podemos estar olvidando de las cosas críticas del respeto. Porque debemos respetar a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. No todos ustedes estarán de acuerdo con lo que yo diga, lo respeto. Pero sí me gustaría que me hagan conocer por qué no, para mejorar. La crítica que existe hoy es una crítica destructiva y no constructiva. Nosotros como radio estamos expuestos y dispuestos a que haya crítica constructiva. Cómo mejorar los programas, qué temas queremos que hablen, qué nos gustaría que exista. O sea, cosas prácticas que nos ayudaría muchísimo a poder llegar a ustedes con todo nuestro sentimiento y respeto. El amor y la espiritualidad que debemos tener en nuestros programas, en nuestras acciones diarias, no solamente por estar atrás de un micrófono, son situaciones que son del diario vivir. Debemos y tenemos que ser clarísimos en todos los aspectos. Hagamos de nuestra vida un sentido de aprendizaje completo. ¿Qué es lo que nos falta y qué es lo que nos sobra? No me refiero a dinero, sino en nuestra personalidad, en nuestra felicidad. ¿Nos sobra felicidad? Compártela. ¿Nos falta felicidad? Búscala. Debemos y tenemos la obligación y el derecho de ser felices. Y evitar todo aquello que nos hace infelices. Esta vida es maravillosa, con todos los vaivenes que tenemos. Debemos cuidarla. Debemos cuidarnos también de poder ser y dar ejemplo. Debemos ser conscientes de que vivimos en comunidad. Vivimos en una ciudad a donde el respeto a las leyes de tránsito, el no botar basura, el mantener las calles limpias, todo eso es nuestras obligaciones. Nosotros tenemos esa obligación. ¿Y qué pasará después cuando envejezcamos? Que nuestros nietos, hijos y nietos, harán lo que aprendieron. Nuestra vida es maravillosa. Tenemos que disfrutarla. Debemos encontrar el ambiente para disfrutarla. No nos dejemos que nadie nos robe la felicidad. Hay muchos ejemplos y muchas cosas que vemos alrededor del mundo, perdón, alrededor del mundo que nos producen ansiedad, angustia. Es decir, ¿cómo puede ser que suceda esto en pleno siglo XXI? Está sucediendo. Tratemos de ser originales. La propuesta es, seamos originales. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles.